Estamos hoy en un escenario diferente que seguro nos identifican. Hemos venido hasta la localidad de Montijo en un trabajo extraordinario por parte de Radio Televisión Jerez de los Caballeros. No es habitual que salgamos fuera de Jerez de los Caballeros, de la comarca, pero hoy merece la ocasión porque tenemos la oportunidad de entrevistar a Fernando Ramón. Él es guardia civil y miembro de la asociación LGTBI-POL, agentes de la Autoridad por la Diversidad, que es el motivo, su labor precisamente la que nos trae hoy aquí. Ante todo, Fernando, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en tu localidad, en Montijo, y sobre todo por contribuir también a que a través de esta entrevista que se incorpora al programa de actividades organizado por el Ayuntamiento con motivo de ese día, que en este caso pone de relieve todo lo que tenemos todavía que avanzar en torno al colectivo LGTBI, a ese gran reto que es la tolerancia y el respeto, bueno, pues puedas aportar también luz desde tu labor. Una labor que tenemos que decir en primer lugar es amplísima, porque Fernando Ramón, desde su faceta como guardia civil, pero también como persona, lleva trabajando muchísimos años en este contexto y además con una formación que ha ido creciendo en su currículum particular a lo largo de todo este tiempo. Se ha formado a través de la universidad en la atención a víctimas de violencia de género, también en la violencia hacia el colectivo de la infancia, de la adolescencia y también hacia el colectivo de personas LGTBI. Y sobre todo, bueno, pues también desde el ámbito psicológico, terminando en este mes de junio sus estudios de psicología, incluso con ese trabajo fin de grado relacionado precisamente con los delitos de odio por la identidad sexual. Así que, bueno, una persona con amplísima experiencia y bagaje, y lo primero que vamos a preguntarte, Fernando, es cómo se trabaja en este ámbito. ¿Cuál ha sido esa labor de Fernando Ramón en este contexto y sobre todo a través de esa asociación que hoy conocemos especialmente, LGTBI-POL? Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por haceros eco y bueno, pues estar al frente de, aunque sea esta semana en donde lo recordamos con más vehemencia, ¿no? La realidad LGTBI, pero que nos acompaña el resto de días. Gracias y nada, simplemente la vida te va obligando, o sea, uno propone y Dios dispone. Es verdad que yo llego al mundo de la diversidad cargado de prejuicios y estereotipos como el resto de ciudadanos, porque la cultura poco a poco nos lo va implantando, pues al tener un hijo transexual, fue la primera persona transexual que yo he conocido. Él al final ha podido desarrollarse como quien es y yo he tenido la inmensa suerte de aprender, derribar estereotipos, derribar prejuicios y desde luego hoy pues estar hablándole a los ciudadanos de Jerez, ¿no? Todo esto es enriquecedor. Llego al LGTBI-POL, conozco al LGTBI-POL o nos conocemos en la Universidad de Albacete. Yo había ido a dar mi testimonio, una charla sobre transexualidad y allí pues bueno, pues mi compañera Elena y Rufino iban pues a presentar a la asociación, que no deja de ser una asociación que lucha, reiteramos, contra los delitos de odio, contra esa discriminación, esa violencia que ejercemos los seres humanos. Somos los únicos animales que ejercemos violencia, el resto de animales son agresivos, pero nosotros instrumentalizamos la violencia para dominar y someter. Y allí nos conocemos y desde el minuto uno pues me involucré, a pesar de no ser una persona homosexual, de no pertenecer al colectivo LGTBI, sí, tener un hijo, pero pienso que no hace falta ser un árbol para defender el bosque y bueno, pues eso ha sido lo que me ha marcado mi trayectoria, tanto personal como profesional. Vamos a conocer un poquito más de esta asociación LGTBI-POL, Fernando, porque es muy interesante. Tenemos que decir que ni siquiera nosotros mismos la conocíamos, nos hemos documentado para esta entrevista y vemos ese trabajo importante que se viene haciendo desde la misma, sobre todo con esa particularidad que realmente lo es, y es que desde un cuerpo, en este caso de seguridad, como es el de la propia Guardia Civil, haya una implicación más allá de la propia labor para poder avanzar en todo este tema de los delitos de odio y sobre todo, decíamos al principio, para poder incidir en lo importante que es que en nuestra sociedad se instale verdaderamente
valores como la tolerancia y el respeto, ¿no? Efectivamente, el LGTBI-POL nace porque uno de los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado sufre en sus carnes el rechazo, la violencia, los delitos de odio y no tenía ningún mecanismo a donde recurrir, no había ese nicho no estaba ocupado por ninguna asociación a nivel estatal y ese es el impulso que hace crear el LGTBI-POL. Está compuesta por miembros de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías locales, Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, Mossos de Escuadra. En este sentido estamos representados todos los cuerpos policiales y verdaderamente la lucha es esa, es permitir dentro de los cuerpos policiales que a veces tienen o se les presume un poco un olor así a naftalina, el que una persona pueda mostrar su orientación sexual sin temor a ser discriminado y además pues luchar contra, dar a conocer esta realidad que son los delitos de odio. Ese es el motivo del nacimiento de esta asociación. Vamos a ir a ese tema fundamentalmente. ¿Cómo se actúa desde LGTBI-POL precisamente para combatir esos delitos de odio? ¿Cuál es la labor? Bueno, se trabaja principalmente en la formación. Ya lo decía Pitágoras, eduquemos al niño para no castigar al hombre. Trabajamos en talleres de formación, allá donde nos lo solicitan, centros educativos, algunas academias policiales, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, de la mano de la actual directora de la Guardia Civil, María Gámez, tanto la diversidad como la igualdad han venido de la mano y han visto la luz. De hecho, es con las acciones formativas de este primer curso de delitos de odio por el Centro Universitario de la Guardia Civil que he cursado. Principalmente es la formación. Luego, además, asesoramos a la hora de presentar denuncias a compañeros o a cualquier persona que nos requiera. Muy complejo, Fernando, entiendo todo este tema, sobre todo porque estamos hablando de personas, ¿no? Al final detrás hay personas, tanto quienes se sienten perseguidos, acosados, dañados, como por la otra parte también, porque claro, hay todo un entorno que también vive, sufre, padece este tipo de delitos, ¿no? Claro, mismamente hay veces que en los propios domicilios, en las propias familias, desgraciadamente se viven verdaderas situaciones violentas al no aceptar la orientación sexual de alguno de nuestros hijos, ¿no? O de algún otro familiar, o la identidad de género, ¿no? Es motivo de muchísimo sufrimiento y es algo que nos viene dado como el color de los ojos. O sea, nadie decide ser quien es, nadie decide ser como es y desde luego lo más coherente es aceptar y acompañar, porque además es una faceta muy particular de la vida, porque uno es algo más que su orientación sexual o su identidad de género. Desde su experiencia personal, ¿cuál ha sido la mejor manera de poder ayudar para no solo que la persona en este caso que tiene una identidad sexual determinada y que no ha sido tradicionalmente aceptada por nuestra sociedad, bueno, pues pueda tener esa convivencia que es deseable y es de derecho para todos, como también cómo cambiar a esta sociedad que es la que ve diferente y la que motiva estas situaciones? Desde su experiencia, ¿cómo es el camino? Pues el camino va a través del conocimiento y de la formación. Sé que es muy reiterativo, pero es la educación. Es decir, tenemos que educar y esperar a que cambien las generaciones. Si seguimos manteniendo, si queremos obtener un resultado distinto, tenemos que dejar de hacer lo que estamos siempre haciendo. Hay que cambiar. Entonces es muy importante la formación. Conocer, por ejemplo, que la identidad de género se adquiere a partir de los 3 años y que además es algo muy, muy personal, que es verdad que los genitales no predicen, ¿no? Predicen si vamos a ser, nuestro género va a ser masculino o femenino, en el caso de las personas transexuales, pero hay un porcentaje muy pequeño, igual que pasa con las personas intersexuales, que no lo son, que no corresponde. Si tenemos conocimiento y comprendemos esa realidad, que es una realidad biológica, porque además hay un estudio de la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre identidad de género muy potente, descubre que hay un tipo de endofenotipo cerebral para las personas transexuales masculinas, femeninas o no binarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros cerebros se configuran por procesos hormonales y nos hace sentirnos hombres o mujeres, o la realidad no binaria, esas personas que no se identifican en ningún momento con ninguna de las dos realidades.
Me vas a permitir, Fernando, que además, bueno, lo habíamos comentado contigo antes de iniciar la entrevista, que toquemos también esa experiencia personal tuya, porque sin duda el haber vivido en primera persona, pues todo ese proceso también que no ha debido de ser fácil para tu propio hijo, ¿no? Por todo lo que conocemos ya en el día de hoy bueno, que para la propia persona también es algo muy complicado, ¿no? Viviendo todavía en esta sociedad que tiene que avanzar en este reto. ¿Cómo habéis vivido en tu familia, no solo ya por tu parte, sino en tu familia, bueno, todo el proceso respecto a la transexualidad de tu hijo? Bueno, pues imagínate, ¿no? Uno cuando nace su hijo o su hija, lo primero que construye es un mundo de expectativas alrededor de él, ¿no? Va a ser alto, va a ser guapo, va a ser médico, va a ser arquitecto, va a ser periodista, va a ser... Bueno, y sí que es verdad que la identidad de género es una cosa que damos por hecho, o sea, nos han dicho que es una niña, nos han dicho que es un niño, eso es una verdad inamovible. Claro, eso es como un jarro de agua fría, ¿no? El darte cuenta, el conocer que hay otras realidades, que son porcentajes muy escasos, pero que se dan en la sociedad y que se han dado en todas las culturas, en todas las culturas y en todos los tiempos, y te hace pues tener que derribar estereotipos, claro. Lo primero es decir, esto no me puede estar pasando a mí, esto no puede ser verdad, ¿no? Y luego te das cuenta que lo importante verdaderamente es tener un hijo, lo demás son todos adjetivos. O sea, nuestra función es mostrarles el camino, ayudarles a que el camino lo tienen que hacer ellos, pero por lo menos mostrárselo. Y decirle, oye, pues vamos a tirar por aquí. Y sí que es verdad que lo que hace es eso, es un proceso de deconstrucción de prejuicios y ver que detrás, como tú bien decías antes, hay personas y hay sentimientos y podemos generar un daño irreparable, tremendo. ¿Qué debemos hacer la sociedad, Fernando, para cambiar toda esta situación en torno a los delitos de odio y para favorecer la convivencia desde el respeto, decíamos, y desde la tolerancia? Vamos a ese futuro, aunque sea más inmediato, ¿por dónde deberíamos de seguir? Bueno, a mí últimamente me preocupan algunos discursos me preocupan, parece que esos viejos fantasmas que parecía que se estaban olvidando vuelve la división, vuelve a cuestionarse una cosa tan clara y tan manifiesta como es la violencia de género, ¿no? Estamos cuestionando muchísimas cosas, muchísimas circunstancias que hasta este momento habíamos dado por sentadas. Eso me preocupa. Me preocupa que los jóvenes pues no vean la violencia de género como un problema importantísimo, cada vez se le quite más importancia, a pesar de controlar constantemente los teléfonos, incluso sus parejas. Me preocupa que hacia el colectivo LGTBI se hagan ataques, lo vemos en muchísimos municipios, ¿no? Que se pinta un banco con la bandera arcoíris e inmediatamente sale destrozada o sale roto, pintado. Me preocupa por esa violencia instrumental, ese discurso antes del delito, la antesala del discurso de odio, del delito de odio es el discurso de odio, ese mensaje de no tolerancia, de no aceptación, de como no te comprendo, tú no entras en mis esquemas y no tienes por qué existir, porque en el momento que cosificamos a la persona podemos hacer cualquier cosa con ella. Entonces, ¿de dónde parte todo? Parte de la formación y de la empatía. El ponernos los zapatos de cada uno, intentar andar el camino con sus zapatos. Quizás viéramos la situación de otra manera. Bueno, yo creo que el deseo compartido por la gran mayoría de personas es que ojalá pudiéramos normalizar esa convivencia y no se tuvieran que celebrar pues actividades como las que, por ejemplo, se están celebrando ahora, o cuando es el día 8 de marzo o el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Quizás esa normalización, como nos has comentado a lo largo de esta entrevista, Fernando, parte también de que vayamos interiorizando en nuestra educación, dentro, fuera de casa, como seres también sociales, pues todo lo que nos rodea, ¿no? Hay cursos que seguís vosotros impartiendo, hay una labor que va a continuar por parte de la Asociación LGTBI POL, y en ese sentido no sé si tenéis programados pues también actividades o acciones que vosotros consideréis necesarias precisamente para tal fin.
volvemos a la piedra angular, a la formación, de forma transversal dentro de los cuerpos policiales. Muy importante la labor que se hace también desde el plan director. La Guardia Civil, en su plan director, tenemos incorporados los delitos de odio para hacerles saber a nuestros jóvenes que esas conductas que a veces se trivializan y parecen cosas que han pasado siempre, son constitutivas de delito y tienen responsabilidad penal. Sí. Por lo cual, se da a conocer cómo se actúa también, ¿no? Claro, se conocemos que podemos incurrir en un delito y a las víctimas les mostramos, les enseñamos cómo pueden denunciar. Y por último, Fernando, un mensaje que tú lleves a todos los sitios, que tengas casi, como algo, pues no solo personal, sino también profesional, para que vaya calando y vaya cambiando, ¿no? Nuestra sociedad en el mejor de los sentidos. Bueno, pues simplemente que cada uno haga una reflexión muy sencilla, que cada uno piense si ha decidido ser quien es, haber nacido en la familia que ha nacido, tener la apariencia física que tiene, el color de ojos que tiene, o la orientación sexual que tiene, o la identidad de género. Si alguien lo ha decidido, que creo que no, que todos somos diferentes, no hace falta más que mirarnos, no puede ser eso un motivo de discriminación, sino todo lo contrario, de riqueza, de compromiso y de caminar hacia un futuro, pues mejor, donde nos comportemos, como dice en la misma Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no?, como verdaderos hermanos, solidariamente unos entre otros. Que ojalá se consiga, y sobre todo agradecerte, Fernando, que con tu labor vayamos recorriendo ese camino. Ha sido muy amable a la hora de recibirnos aquí en Montijo. También queremos agradecer a la Guardia Civil, a la delegación del Gobierno, el que nos haya facilitado el poder llegar hasta ti, que es bien fácil por otra parte, porque estás siempre dispuesto pues a ayudar y sobre todo a esa tarea tan importante de educar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Creo que esto es una acción pedagógica, llegará a gente, lo escucharán, por lo menos moveremos a la reflexión, y ya simplemente con que nos cuestionamos algo no puede ser como nosotros hemos pensado siempre que sea, esos anclajes, ya es importante. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a vosotros.